Desde el principio de los tiempos hemos intentado saber lo que nos depara el futuro para ir un paso por delante del destino. Desde los adivinos hasta Nostradamus, la predicción del futuro nos ha dejado perplejos e hipnotizados durante miles de años. ¿Las respuestas han estado ante nosotros todo este tiempo? ¿Codificadas en uno de los textos más antiguos que conoce el hombre, el Antiguo Testamento? ¿Existe un código en la Biblia que nos perfila claramente los sucesos del pasado y el futuro? Se trata de un código que ha retado a las mentes más brillantes a lo largo de la historia, entre ellas a Isaac Newton. Este código se descubrió con la llegada de la tecnología moderna. Que se necesite un ordenador para descifrar el código bíblico puede que no sea un hecho casual. ¿Encerrados en el tiempo bajo una llave digital? ¿La Biblia es por tanto un código estadístico extraño que no se puede explicar o se trata del primer programa informático? El código secreto de la Biblia está ahí para que lo descifremos hoy, para darnos las respuestas que buscamos o para advertirnos de lo que va a pasar. La predicción del Armagedón en la Biblia. Se trata de un código que ha asombrado, consumido y frustrado a los teólogos, los investigadores y los matemáticos durante siglos. El mundo está lleno de códigos, y los códigos nos llaman la atención porque nos sugieren que la vida real no está llena de cosas que no significan nada. Los códigos nos dicen que está llena de cosas que lo significan todo. Eso es un código. Las primeras investigaciones del código secreto datan del siglo XII. Se cree que en esta época los rabinos buscaban la firma de Dios en la Biblia. Creían que si encontraban mensajes en el Antiguo Testamento podrían encontrar la palabra de Dios que se dirigía a ellos. Se pasaban todas las horas del día intentando resolver los puzzles que había en el gran libro, y sus búsquedas desataron la curiosidad de las generaciones venideras. La historia comienza en la época medieval, cuando los grandes místicos cabalistas hicieron la siguiente afirmación: todo lo que fue, es y será. Se encuentra en la Torá. Está en esas escrituras a las que llamamos la Biblia. Supuestamente se escribió hace 2000 años y se desarrolló poco a poco. Para los místicos, la Biblia no es un texto. La Biblia es un organismo vivo. Tiene vida. Es un ser místico y divino. Es parte de la divinidad. No la escribió Dios, es Dios. En el siglo XVIII, uno de los mayores eruditos en la Biblia, el genio de Vilna, o también conocido como el Gaón de Vilna, afirmó que todo lo que ha ocurrido u ocurrirá está en la Torá. Y lo que quiso decir con esta afirmación ha sido el tema de un gran debate. Algunos creen que estaba diciendo que la Biblia es una guía para la vida. Otros creen que estaba afirmando la existencia de unos códigos bíblicos que revelarían los secretos del universo. Elijah de Vilna era un lector muy meticuloso. Estudiaba las estructuras del texto, buscando las cosas importantes que se ocultaban en él. Estudiaba las notas y los encabezamientos de las cartas y sus interpretaciones. Para él, pensar en la estructura del código era algo muy natural. El siguiente investigador del código importante fue el ilustre científico Isaac Newton. Newton era un religioso devoto que quería demostrar la verdad de la Biblia usando métodos científicos. Newton aprendió hebreo e intentó encontrar códigos en el texto bíblico para demostrar la validez de la Biblia. Aunque pasó muchos años pensando en la forma de descifrar el código bíblico, la solución estaba fuera de su alcance. Es muy interesante que Isaac Newton, a pesar de que no era judío, también creyese que podía existir un código y que se pasase tanto tiempo intentando encontrarlo. Tengo entendido que hay un montón de manuscritos de Isaac Newton sobre la búsqueda de códigos en la Torá. Puede que haya cajas llenas de documentación sobre su investigación en la Universidad de Cambridge, pero no creo que nadie lo sepa.
La búsqueda del código parece haberse paralizado hasta unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un rabino de Praga sin conocimientos científicos relevantes llamado Hein Michael Dovberg Weissmandl se convirtió en el primer investigador moderno que afirmó que existía un código detallado en el texto de la Biblia. Entonces Weissmandl retomó el viejo reto del siglo, descubrir esos códigos. Después de verse acorralado por los alemanes y escapar de un tren rumbo a Auschwitz, Weissmandl se convirtió en un héroe que intentó salvar a casi 1 millón de judíos de los campos de concentración nazis. Después de la guerra retomó la búsqueda del código de la Biblia y al final obtuvo sus logros, donde los investigadores anteriores habían cosechado pocos éxitos. Weissmandl copió a mano con un cuidado extremo las letras del Antiguo Testamento en cientos de tarjetas clasificadoras y usando un modelo muy sencillo que consistía en saltarse una letra, llamada secuencia de letras equidistantes o ELS. Encontró la palabra Torah al principio de cada uno de los 5 libros del Antiguo Testamento. Bueno, el rabino Weissmandl fue el responsable de la introducción de los códigos en la era moderna. Lo que buscaba era solamente este fenómeno de ELS, de secuencia de letras equidistante o salto de letras. No tenía ordenadores, así que no podía determinar un ELS básico. Demostró cómo al empezar con una letra del comienzo del Génesis, justamente al principio del Génesis, si cuentas un cierto número de letras una vez y otra vez, encuentras las letras de la palabra Torah. Sorprende que descubriese todo eso trabajando a mano, sin ordenador. No entiendo cómo fue capaz de descubrir esos hermosos códigos, pero lo hizo. Era un genio, no hay otra explicación. Aunque la proeza de Weissmandl para descubrir los códigos en la Biblia fue milagrosa, los investigadores tendrían que esperar a la llegada de los ordenadores para poder descifrar el código con éxito. ¿Qué sucedió desde el trabajo de Weissmandl hasta la llegada de los ordenadores modernos? ¿Por qué con la informática de hoy en día se retoma todo este asunto dándole tanta importancia y emoción? La investigación del código podría haber llevado unos cuantos millones de años sin ordenadores, pero con un ordenador podemos encontrar los códigos en unos segundos sin problema. Los ordenadores son una ayuda divina, puedes consultar algo una y otra vez y en profundidad, y por eso tienen un sentido completo dentro de la lógica del marco interno espiritual que nos ayuda a entender realmente que los ordenadores nos descubrirán más ideas sobre los códigos. Sería imposible sin ordenadores. Pero, ¿qué es exactamente el código de la Biblia y cómo funciona? Bueno, pues el código bíblico es una afirmación de que existen mensajes escondidos en el texto de la Biblia que son diferentes o añadidos al texto real y normal de la Biblia. Mensajes cifrados, ocultos. Palabras o frases que aparecen cuando no lees la Biblia letra a letra, sino cuando saltas intervalos desde una letra a la siguiente. Es realmente la afirmación de que el código bíblico existe. La afirmación se basa en que hay mensajes escondidos en el texto de la Biblia que se pueden extraer usando ELS. El código de la Biblia se descifra usando un programa informático que revela las secuencias de palabras en una estructura de contenido organizado. Las palabras clave se introducen en el programa informático, que examina el texto completo de la Biblia usando una serie de saltos de letras también llamadas secuencias equidistantes de letras. Es muy importante señalar que cuanto más corto es el salto de letras que genera el ordenador, más sorprendente es el hallazgo. Si se encuentra la palabra, el buscador de código se sitúa en el lugar de la Biblia en el que se localizó la palabra. Esta zona se llama la cuadrícula o la matriz. Entonces se examina minuciosamente la cuadrícula en busca de otras palabras relacionadas con la primera palabra que encontró el ordenador. Aquí tenemos 3 ELS: orden, comida y rosas. Tenemos la misma distancia entre orden, aparece cada 10 letras, la misma distancia entre comida, cada 10 letras, y la misma distancia entre rosas, cada 11 letras hacia atrás. Y así es como hacemos todas las búsquedas informáticas, salvo que usamos el hebreo en lugar del inglés. Bueno, las reglas son bastante flexibles. En realidad puedes empezar por la letra que quieras y escoger el intervalo que prefieras. Lo más importante es que una vez que has escogido un número concreto de letras para la secuencia de salto, tienes que continuar con el mismo número hasta encontrar todas las letras de una palabra. A veces es una palabra o una frase con sentido, otras veces solo es un